Hola chicos, vamos a empezar la tercera clase del curso de Biomedicina y Biofarmacéutica. Esta clase está dedicada a nomenclatura de grupos funcionales. Esto es ya pasando un poquito más adelante en lo que es la nomenclatura de compuestos orgánicos. Vamos a saltar de lo que son cadenas normales de cadenas hidrocarbonadas a ya utilizar otro tipo de grupos funcionales con otro tipo de átomos más que carbonos e hidrógenos. Entonces vamos a empezar primero considerando lo que es una cadena de hidrocarbonadas simple, en la cual destacó en rojo los hidrógenos terminales, tanto de la cadena principal como un hidrógeno de un grupo sustituyente o un grupo alquilo. Podemos tener, no sé, lo que sea. Puede ser un metano, o sea, un metil asociado a la cadena principal con terminación R, o lo denominamos R, y uno de los hidrógenos está destacado en rojo. Este hidrógeno es el que es intercambiado por un heteroátomo, lo vamos a llamar así por el momento, pero puede ser cualquier grupo distinto a lo que es un carbono o un hidrógeno. Al sustituir, como les decía, este carbono o este hidrógeno por otro tipo de átomo, va a tomar algún nombre particular dependiendo del tipo de átomo o el tipo de grupo en el cual estamos reemplazando. En este caso, que es el primer caso y más sencillo, esta cadena R, grupo sustituyente R, el hidrógeno es intercambiado por un grupo OH. ¿Ok? Este, en este caso, esta fórmula general ROH la vamos a denominar y la vamos a asignar al grupo, a la familia de compuestos denominados alcoholes. Existen distintos grupos funcionales, como les mencionaba, y cada uno de ellos va a tener un nombre asociado y una prioridad respecto a los otros grupos. Eso es algo que vamos a ir viendo en las diapositivas más adelante. Pero en general, cuando tenemos una cadena carbonada de hidrocarburo asociada a un radical o un grupo sustituyente, R, si en el extremo poseemos un grupo COOH, eso significa un grupo carbono con un doble enlace a un oxígeno y el mismo carbono con un enlace a un OH, lo vamos a denominar un ácido carboxílico. Si es que nosotros tenemos un grupo R o una cadena con un grupo carbono en el medio, un doble enlace en oxígeno, un oxígeno adicional, al igual que en el caso del OH, pero en vez del hidrógeno tenemos otra cadena carbonada, va a pertenecer a la familia de los ésteres. Así también, cuando tenemos el grupo R, el carbono, doble enlace oxígeno, y desde el carbono encontramos una X, que es como se denominan los compuestos halógenos, que va a ser algún halógeno de la familia de los halógenos, llámese cloro, yodo, flúor, o cualquiera de ellos. ¿Ok? Como les mencionaba, el caso de los alcoholes, en el cual la terminación R está sustituida por un grupo H. También están los tioles, en el cual el grupo está sustituido por un azufre hidrógeno. Los grupos ésteres, los cuales tienen dos cadenas carbonadas con un puente, por llamarlo así, oxígeno en el medio. Los tioéteres, los cuales es muy similar al éter anterior, pero esta vez el oxígeno es reemplazado por un azufre. El azufre también puede generar el mismo enlaces muy similares al oxígeno. Las aminas, que eso también son grupos muy importantes dentro de la biología en general, que son grupos sustituyentes con una terminación NH2. Los grupos aldehídos, los que terminan más conocidos como CHO, en ese sentido es un carbono o hidroxilo o H. Están los grupos cetona, en el cual es muy similar a los éteres, pero en vez de tener un puente de oxígeno, tienen un puente con un grupo carboxilo, C o doble enlace oxígeno. Y este R cumple el cuarto enlace de este carbono enmarcado en rojo. Y posteriormente son grupos que ya conocemos en cuanto a prioridades, aquí están más o menos ordenados en prioridades. Los alquenos con dobles enlaces, los alquinos con triples enlaces y los alcanos finalmente quedan al final con un enlace simple. ¿Okay? Aquí es una tabla de prioridades de los grupos funcionales, o sea,
¿A qué me refiero? Que si nosotros dentro de un mismo compuesto tenemos dos tipos de grupos funcionales, de los que están listados en esta tabla, por ejemplo, no sé, un grupo terminal amida y también un grupo terminal ácido carboxílico. El ácido carboxílico tiene una probabilidad 1 versus la amida que tiene una probabilidad 6, por lo cual el compuesto tendría la nomenclatura correspondiente al ácido carboxílico. O sea, un prefijo al inicio como carboxi y el sufijo, si es que fuera una cadena lateral, pero en este caso no es una cadena lateral, como oico o carboxílico. Esos son los sufijos para terminar el nombre del compuesto que estemos trabajando. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esta tabla es algo que vamos a intentar tenerla de herramienta durante algún tipo de las evaluaciones, pero es muy importante que identifiquen cuáles son los grupos que tienen más prioridad, los grupos más usados. Entonces, en orden de prioridad, el número 1 está el ácido carboxílico, el número 2 están los ácidos aulfónicos, con terminación SO3 e hidrógeno, como este grupo que está aquí. Están los anhidros de ácidos carboxílicos también, que son variaciones de los ácidos carboxílicos clásicos, o sea, es esta estructura pero duplicada. Están los ésteres, los haluros, llámese que terminan con algún tipo de halógeno pero con una terminación ácida, las amidas, los nitrilos, aldehídos, cetonas, alcoholes y así hasta llegar a los alcanos, que es la prioridad más baja dentro de los grupos que hemos estado estudiando. Vamos a empezar con algunos ejemplos y siempre es mejor empezar con los alcoholes porque son uno de los ejemplos más conocidos y más fáciles de entender. Entonces la nomenclatura la vamos a entender como el nombre del compuesto más terminación ol. O esto llámese compuesto o llámese la cadena principal. Y con terminación ol si es que posee este grupo OH y es el único grupo que posee respecto a la tabla de prioridades que vimos anteriormente. Si esto fuera un sustituyente, lo llamaríamos como hidróxido. ¿Okay? Entonces, en este caso, seguimos las mismas reglas de los alcanos, numerando el enlace 1, 2 y 3, como propano sería esta estructura, pero como posee un grupo terminal OH, lo denominaremos nombrando la posición 1, propanol. ¿Ok? Entonces, esa es la estructura clásica para nombrar alcoholes. Si nosotros tenemos un ciclo hexano clásico y tiene un grupo OH en alguno de los lugares, o sea, en algún carbono, lo nombraremos también enumerando, aquí es donde empieza la numeración, 1 ciclo hexanol. En este caso, si nuestra cadena principal solamente tiene 2 carbonos, esta estructura sería un etano, si fuera un enlace simple, y como tiene 2 grupos hidroxilos, los nombraremos como 1, 2, etano, ¿sí? Diol, porque posee 2 grupos funcionales hidroxilos. Entonces, esta primera parte, 1, 2, etano, etano, va a ser igual para cualquier estructura de etanol que posea 2 grupos funcionales y nombramos las dos posiciones. Y justo antes de la terminación ol es cuando nosotros indicamos el número de hidroxilos que se encuentran presentes en la estructura. ¿Ok? 1, 2, etano, diol. Continuamos con los alcoholes. Esta vez cuando tenemos un enlace doble en la estructura, tenemos que nombrar tanto el enlace doble como el alcohol. ¿Ok? En la tabla de prioridades dice que los alcoholes tienen mayor prioridad que los alquenos, por lo cual la numeración empieza desde la posición del alcohol, no del doble enlace. En este caso, también lo denominaremos como carbono 1, carbono 2 y 3, entonces son prop, una estructura como propeno, pero
en la numeración, indicar dónde está el doble enlace, lo tenemos que indicar en la posición 2. Entonces, esta estructura se llama 2-propen, 1-ol. Y siguiendo las reglas de prioridad y también las reglas de los alquenos clásicos. O también lo podemos llamar 2-propenol. ¿Por qué? No mencionamos la posición del grupo alcohol porque asumimos que empezamos a contar desde el alcohol como el número 1 y en muchas ocasiones no se menciona. Por lo cual 2-propenol o 2-propen-1-ol son en la misma estructura. También conocido como alcohol alílico. En este caso, identificamos la cadena principal, también contando desde el extremo donde se encuentre el grupo alcohol, en este caso el extremo más cercano es este, identificamos como 1, 2, 3, 4, 5, estas estructuras son iguales, entonces si nosotros podemos denominar 5 este o este carbono es exactamente lo mismo. Pero este grupo cadena lateral es un etenil, ¿recuerdan? Porque tiene dos carbonos, 1 y 2. Es un eten porque tiene un doble enlace y como es un grupo sustituyente lo denominamos etenil, ¿verdad? Entonces este compuesto se llamaría 3-etenil. 4 vamos a indicar la posición del doble enlace, diciendo que este es el 4-penten. Ahí estamos diciendo que tiene un doble enlace. 2-ol, ¿ok? Ese es el nombre que deberíamos identificar desde este compuesto. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería 3-etenil. 4-penten. Indicamos la posición del doble enlace y el número de carbonos totales que tiene la cadena principal. Y finalmente la posición del grupo alcohol. 2-ol. Esto también, como lo habíamos mencionado en la clase anterior, esto también se puede llamar vinil. Este grupo también lo podemos denominar como vinil, pero básicamente es la misma nomenclatura. ¿Ok? Sigamos avanzando. Ahora algunos alcoholes aromáticos, o los más conocidos como fenoles. Este, que está nombre acá, es el fenol, lo vamos a identificar con el nombre IUPAC clásico o extendido. La posición 1 va a ser la posición donde esté el alcohol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la posición 1, 3 y 5 está en los dobles enlaces, ¿verdad? Entonces sería 1, 3, 5, ciclo, ¿sí? Hexa, porque tiene 6, tri, porque son 3 dobles enlaces, en, haciendo alusión a los dobles enlaces, 1-ol. ¿Okay? Es un poco complejo al lado del nombre de pila fenol. Y esto nos va a facilitar mucho porque este grupo es un grupo funcional que está muy presente en la naturaleza y los vamos a denominar fenoles. Y en general cuando esto sea un grupo sustituyente dentro de una cadena más grande, vamos a nombrar la posición del grupo y sencillamente vamos a utilizar el nombre fenol. Este compuesto de al lado también tenemos como estructura base este fenol, pero tenemos que identificar su nombre completo, ¿verdad? Entonces vamos viendo qué estructuras hay en alguna posición. Este siempre va a ser el grupo 1, ¿verdad? Este es el carbono 1, porque está el alcohol y es la estructura que tiene más prioridad. ¿Qué tenemos? Tenemos un isopropil, ¿verdad? Tenemos un isopropil, porque tiene 1, 2 y 3. Tenemos 1, 2, 3 y 4, eso es un but, y como tiene esta estructura sería un sec-butil, ¿verdad? Sec-butil. Tenemos un metil clásico y un metil clásico. Entonces tenemos un butil de 4 elementos, tenemos un propil de 3 elementos y un metil clásico. Por orden alfabético, el butil sería primero, luego sería el metil y luego sería el propil. ¿Sí? El orden alfabético lo vamos a determinar dependiendo el número de carbonos que tenga la cadena principal. En este caso, but es de 4, prop es de 3
y metiles de 1, ¿verdad? Entonces, el nombre correcto para esta estructura es 1, 2, 3. Ese vamos a determinar según perdón por ser tan complejo, pero como esta estructura es un butil, es la que va primero en el orden y hace que la numeración venga en este sentido. ¿Sí? ¿Se entiende? 1, 2 y 3. Entonces tendríamos un 3 por la posición sec-butil, ¿sí? 4, 5 dimetil, 2 isopropil fenol. ¿Se entiende? Lo repito. Por la posición 3, 1, 2 y 3. La posición 3 es porque esta estructura es un butil. Entonces lo nombraremos 3 sec-butil, 4, 5 dimetil, 2 isopropil fenol. ¿Ok? Esta estructura podría tener un nombre más grande si es que nosotros utilizamos además este tipo de nomenclatura. Pero la gracia o la idea es mantenerlo lo más reducido posible. Algunos vamos a seguir practicando con estos fenoles hidrolizados. Como les decía, aquí tenemos el fenol. Aquí tenemos un segundo grupo hidroxilo. Entonces en este caso lo vamos a denominar 1, 2, ¿sí? Dihidroxi benceno. ¿Sí? Aquí como no sabemos cuál de los dos es el que va a determinar que es un fenol, tenemos que nombrarlo como 1, 2 dihidroxibenceno. También, en este caso, como sabemos la estructura del fenol, podemos llamar este compuesto como 2 hidroxifenol y nos ahorramos el mencionar el segundo hidroxilo como parte de un grupo benceno. Este grupo que está acá también es denominado como catecol. También podemos hacer el mismo tipo de nombrar esta estructura y utilizando la estructura base como benceno. Entonces estaríamos en un 1, 3 dihidroxi, al igual que el caso anterior, benceno. También podemos decir que este se llama como 3, solamente 3 hidroxifenol, o sea, estamos solamente haciendo alusión a este grupo. Y también este grupo es conocido como resorcinol. En algunas ocasiones, pero solamente teniendo muy en claro cómo es esta estructura, nosotros podríamos llegar a decir 2-catecol. Y diciendo 2-catecol en el sentido de que por la posición 2 estamos realizando un enlace con la cadena principal. Ocuparlo también como una estructura base, al igual que el fenol. Pero es mucho menos común que si utilizamos la estructura del benceno o del fenol como base para nombrar otro tipo de compuestos. Vamos a parar aquí para continuar con el siguiente video.